Hola, durante 10 años, lloré a mi esposo como se debe, con altar de Día de Muertos, con sus cenizas en casa, con el luto que dicta la tradición. Hasta que un sábado, una simple foto familiar en WhatsApp me robó el aliento. Ahí estaba él, sonriendo en una boda en Phoenix, como si nada hubiera pasado. La misma persona que yo creí sepultada, el amor de 30 años que enterré con mis propias manos. Hoy estoy aquí con el corazón partido para contarte cómo descubrí que mi duelo fue una mentira, cómo enfrenté la verdad más dolorosa, y por qué decidí que mi historia debía ser contada. Abro mi corazón porque sé que otras mujeres merecen saber que pueden sobrevivir incluso a la traición más grande. Si mi historia te toca el alma, déjame tu comentario, dale like y suscríbete. ¿Sabes cuánto significa para mí no sentirme sola en este dolor? Me llamo Rosa María González, tengo 68 años, y vivo en Guadalajara, Jalisco. Durante 10 años guardé luto por un hombre que no estaba muerto. Durante 10 años encendí velas, preparé su altar cada noviembre, lloré frente a fotografías amarillentas mientras el aroma del copal inundaba mi casa. Hoy rompo mi silencio porque necesito contarles esta historia, porque necesito que alguien más entienda que el dolor más profundo no siempre viene de la muerte, sino de la traición de quien más amamos. Era un sábado por la tarde cuando mi mundo se derrumbó nuevamente. El grupo familiar de WhatsApp, ese que mis hijos crearon para mantenernos unidos a pesar de las distancias, llevaba meses en silencio. Yo estaba en la cocina, preparando mole para la comida del domingo, ese ritual sagrado que nunca abandoné aunque ahora cocinara para menos bocas. El celular vibró sobre la mesa. Mi nieta había subido fotos de una boda en Phoenix, Arizona, donde vive su tía paterna. Recuerdo perfectamente ese momento. Mis manos estaban manchadas de chile cuando tomé el teléfono. La primera foto mostraba a la novia radiante. La segunda, a mis nietos bailando. Pero fue la tercera imagen la que hizo que mi corazón se detuviera. Entre los invitados, al fondo, junto a una mesa decorada con girasoles, estaba él. Mi esposo. Carlos Alberto. El hombre al que había enterrado simbólicamente hace una década. El hombre cuyas cenizas guardaba en una urna sobre la repisa de la sala. Amplié la imagen con dedos temblorosos. No podía ser. Pero era. Esos ojos café que conocí cuando tenía 18 años, esa forma particular de inclinar la cabeza cuando sonreía, esa postura que reconocería entre 1000 personas. Ahí estaba, 10 años mayor, con más canas, pero vivo. Tan vivo como yo. El celular cayó de mis manos. El mole se quemó en la estufa. Me senté en el piso de la cocina y lloré como no había llorado desde aquella mañana terrible cuando recibí la noticia de su supuesta muerte. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran de tristeza pura, sino de confusión, rabia, incredulidad y una esperanza aterradora que no me atrevía a sentir. ¿Cómo explico lo que se siente al ver un fantasma en una fotografía familiar? ¿Cómo describo ese momento cuando tu cerebro intenta procesar lo imposible? Durante 10 años construí una vida alrededor de su ausencia. Durante 10 años me levanté cada mañana diciéndome que debía ser fuerte por mis hijos, por mis nietos. Durante 10 años usé mi rebozo negro los domingos, preparé su comida favorita cada aniversario luctuoso, y guardé sus cosas como si fueran reliquias sagradas. Esa noche no dormí. Me senté frente al altar que le había construido, rodeada de fotografías de nuestros 30 años juntos. Nuestra boda en la catedral, el nacimiento de nuestros 4 hijos, las navidades en familia, los cumpleaños, los viajes modestos a Puerto Vallarta. Cada imagen me quemaba ahora con una pregunta que no podía responder: ¿cuándo dejó de ser real todo esto? Al amanecer tomé una decisión. No le diría nada a nadie hasta tener respuestas. Mis hijos habían sufrido demasiado con su pérdida. Mi hija menor apenas tenía 19 años cuando él murió, y esa tragedia marcó su juventud. Mi hijo mayor tuvo que convertirse en el hombre de la casa de un día para otro. No podía llevarles esperanzas que quizás eran falsas, no podía abrir heridas que tanto nos costó cerrar. Pero tampoco podía ignorar lo que había visto. Descargué la foto, la imprimí en el cibercafé de la esquina, la estudié hasta memorizar cada detalle. Busqué al primo lejano que había subido las fotos al grupo. Me temblaba la voz cuando le escribí: Rodrigo, necesito hablar contigo sobre la boda. Es urgente. Él respondió 2 días después, disculpándose por la demora. Nos encontramos en una cafetería del centro, lejos de ojos curiosos.
Cuando le mostré la foto ampliada y señalé a Carlos, Rodrigo palideció. Tía Rosa, yo pensé que era alguien parecido. No quería preocupar a nadie. Pero su nerviosismo me decía que sabía más. Después de media hora de preguntas suaves pero firmes, admitió que varios familiares en Phoenix habían comentado sobre ese hombre que se parecía tanto a mi esposo. Trabajaba en un taller de carpintería, usaba otro apellido, vivía solo. Salí de esa cafetería con dos certezas: Carlos estaba vivo, y había construido una vida nueva mientras yo lloraba la suya. El peso de esa verdad casi me derrumba en plena calle. Una señora mayor me ayudó a sentarme en una banca del parque. ¿Se siente bien, señora?, me preguntó. Quise decirle que no, que nada estaba bien, que mi vida entera había sido una mentira. Pero solo asentí y le agradecí su amabilidad. Esa noche, mientras preparaba tamales para vender al día siguiente, mi única fuente de ingresos desde que él murió, supe que tenía que ir a Phoenix. Tenía que verlo con mis propios ojos. Tenía que escuchar de su boca por qué nos abandonó así. Las siguientes 2 semanas fueron las más difíciles de mi vida. Cada mañana me despertaba preguntándome si había soñado todo. Miraba la foto impresa que guardaba bajo mi almohada y confirmaba que no, que esa pesadilla era real. Tenía que seguir con mi rutina normal para no levantar sospechas. Preparaba tamales desde las 5 de la mañana, los vendía en el mercado, regresaba a casa a limpiar, cocinaba para mis hijos cuando venían a visitarme. Pero por dentro estaba rota. Rodrigo me llamó nuevamente. Su conciencia no lo dejaba en paz. Tía Rosa, hablé con mi hermana que vive en Phoenix. Ella conoce al dueño del taller donde trabaja ese hombre. Se hace llamar Carlos Ruiz, usa el apellido de su mamá. Trabaja haciendo muebles artesanales, mesas, sillas, cosas muy bonitas con estilo mexicano. Cada palabra era una puñalada. Incluso en su vida falsa seguía siendo carpintero, seguía conectado a sus raíces, a lo que éramos. Empecé a ahorrar cada peso. Los tamales se vendían bien, gracias a Dios, y algunos clientes fieles me pagaban por adelantado para las fiestas de diciembre. Guardaba el dinero en una caja de lata que escondía detrás de los frascos de frijol en la despensa. Necesitaba suficiente para el viaje, para hospedarme algunos días, para no ser una carga para nadie. Mi prima Lucía vivía en Phoenix desde hacía 20 años. Le escribí una carta, sí, una carta de papel, porque no me sentía cómoda compartiendo esto por teléfono o mensaje. Le conté todo, la foto, la confusión, el dolor que me estaba matando. Le pregunté si podía quedarme con ella unos días. Su respuesta llegó 3 semanas después: prima querida, ven cuando necesites. Mi casa es tu casa. Y si necesitas ayuda para encontrarlo, cuenta conmigo. Pero antes de viajar, tenía que arreglar varios asuntos. No había salido de Guadalajara en más de 5 años. Mi hija mayor, Patricia, insistía en que tomara más vacaciones, pero yo siempre encontraba excusas. La verdad era que después de perder a Carlos, el mundo exterior me daba miedo. Mi vida se había reducido a mi colonia, mi mercado, mi iglesia. La idea de cruzar la frontera, de subirme a un autobús durante horas, me aterrorizaba. Una tarde, mientras limpiaba la casa, encontré nuestro álbum de bodas. Me senté en el piso y lo abrí con manos temblorosas. Ahí estábamos, él con 23 años, yo con 18, tan jóvenes, tan enamorados, tan llenos de sueños. Recordé cómo bailamos hasta el amanecer, cómo me prometió cuidarme siempre, cómo construimos nuestra primera casa con nuestras propias manos. ¿En qué momento todo eso dejó de importarle? Me detuve en una fotografía donde Carlos cargaba a nuestra hija recién nacida. La ternura en sus ojos era real, estoy segura. Ese hombre amaba a sus hijos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue tan terrible que lo hizo fingir su muerte y abandonarnos? Necesitaba entender, no solo por mí, sino por ellos, por mis 4 hijos que nunca superaron completamente su pérdida. Fui al banco a revisar mis ahorros. Durante estos 10 años había sido muy cuidadosa con el dinero. Mis hijos me ayudaban cuando podían, pero yo siempre traté de ser independiente. Vendiendo tamales, haciendo algunas costuras, recibiendo una pequeña pensión que me dejó mi madre. Había ahorrado lo suficiente para el viaje, pero apenas. Si algo salía mal, si necesitaba quedarse más tiempo, tendría problemas. Hablé con mi comadre Estela,
la única persona en Guadalajara a quien le conté la verdad. Ella había sido mi amiga desde la primaria, mi confidente, mi hermana elegida. Cuando le mostré la foto, se llevó las manos a la boca. No puede ser, Rosa. ¿Estás segura? Le dije que estaba casi segura, que por eso tenía que ir. Estela me abrazó fuerte. Ve, amiga. Busca tu verdad. Yo cuidaré tu negocio mientras no estés. Los tamales pueden esperar, pero tu paz mental no. Compré el boleto de autobús para dentro de 2 semanas. Le dije a mis hijos que iba a visitar a prima Lucía, que necesitaba un cambio de aire. Patricia me miró con preocupación. Mamá, ¿estás bien? Te veo diferente últimamente. Mentir a mis hijos me destrozaba, pero no tenía opción. Estoy bien, hija. Solo necesito descansar un poco. Fénix me hará bien, el clima es más seco, me ayudará con los dolores de rodilla. Ella no pareció muy convencida, pero respetó mi decisión. La noche antes del viaje no pude dormir. Empaqué ropa sencilla, la foto impresa, un rosario que mi abuela me había regalado, y una fotografía de Carlos y yo el día de nuestra boda. No sabía qué me esperaba en Fénix, pero sabía que tenía que ir. Tenía que mirar a ese hombre a los ojos y preguntarle, ¿por qué nos hiciste esto? Al amanecer, tomé un taxi a la central de autobuses. El camión salía a las 7 de la mañana. Mientras esperaba en la fila para abordar, miré hacia atrás, hacia mi ciudad, hacia la vida que conocía. Una parte de mí quería correr de regreso a casa, olvidar todo, seguir viviendo en la mentira cómoda que había construido. Pero otra parte, la parte más fuerte, la parte que había sobrevivido 30 años de matrimonio, 4 partos, crisis económicas y la supuesta muerte de mi esposo, esa parte me empujó hacia adelante. Me subí al autobús, encontré mi asiento junto a la ventana, y mientras Guadalajara desaparecía en la distancia, susurré una oración: Dios mío, dame fuerzas para enfrentar lo que venga. El viaje a Fénix duró casi 2 días completos. Nunca había estado tanto tiempo en un autobús. Mi espalda dolía, mis piernas estaban hinchadas, pero el dolor físico era nada comparado con la angustia que cargaba en el pecho. Cada kilómetro que avanzábamos era un kilómetro más cerca de una verdad que no sabía si quería enfrentar. Cruzamos la frontera en Nogales. Ver a los agentes migratorios me puso nerviosa, aunque tenía todos mis documentos en orden. Mi visa de turista estaba vigente, la había renovado años atrás cuando pensábamos viajar juntos a visitar a unos primos, viaje que nunca hicimos. El oficial me preguntó el motivo de mi visita. Voy a ver a mi prima en Fénix, respondí, mi voz temblando ligeramente. Me selló el pasaporte y me dejó pasar. Ya estaba en Estados Unidos, en el mismo país donde Carlos había construido su mentira. El paisaje cambió dramáticamente. El desierto de Arizona es diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes. Cactus gigantes, montañas rojizas, un cielo tan azul que parecía irreal. El calor era sofocante incluso en octubre. El aire seco me dificultaba respirar. Me acordé del clima húmedo de Guadalajara, de las tardes de lluvia en mi jardín, del olor a tierra mojada. Todo eso parecía estar en otro mundo ahora. Prima Lucía me esperaba en la terminal de Fénix. Casi no la reconocí. Habían pasado tantos años desde la última vez que nos vimos. Ella se había teñido el cabello de rubio, usaba ropa muy diferente a la nuestra, hablaba español mezclado con inglés. Pero su abrazo fue el mismo de siempre, cálido y sincero. Prima Rosa, qué gusto verte. Aunque hubiera preferido que fuera en mejores circunstancias. Su casa estaba en un barrio tranquilo, con casas bajas y jardines llenos de piedras en lugar de pasto. Aquí no llueve mucho, me explicó. Por eso los jardines son así. Me mostró la habitación donde me quedaría, pequeña pero cómoda. Había un ventilador de techo que giraba constantemente. Dejé mi maleta y me senté en la cama, sintiéndome completamente fuera de lugar. Esa primera noche en Fénix no dormí casi nada. Lucía había preparado carne asada, tortillas de harina, frijoles puercos, tratando de hacerme sentir como en casa. Comimos en su patio trasero mientras ella me contaba sobre su vida, su trabajo en una tienda de ropa, sus hijos ya grandes que vivían en California. Yo apenas podía concentrarme en la conversación. Mi mente estaba en el taller de carpintería, en Carlos, en lo que diría cuando lo viera. ¿Cuándo quieres ir a buscarlo?, me preguntó Lucía después de cenar.
Habíamos hablado por teléfono antes de mi llegada, ella ya sabía todo el plan. Mañana, respondí. Cada día que espero es un día más de agonía. Ella asintió. Voy contigo. No enfrentarás esto sola. A la mañana siguiente nos levantamos temprano. Lucía había conseguido la dirección exacta del taller a través de su cuñado, que conocía al dueño. El taller estaba en una zona industrial, rodeado de otros negocios pequeños. Fuimos en su carro, un vehículo viejo pero funcionaba bien. Durante el camino, Lucía puso música en la radio para romper el silencio tenso. Pero yo no escuchaba nada más que los latidos de mi corazón. Llegamos al taller alrededor de las 10 de la mañana. González Carpentry, decía el letrero pintado a mano. Un nombre genérico que no levantaría sospechas. Lucía estacionó al otro lado de la calle. ¿Estás lista?, me preguntó. No lo estaba. Nunca estaría lista para esto. Pero asentí de todos modos. Nos bajamos del carro y caminamos hacia el taller. La puerta estaba abierta. El olor a madera recién cortada y barniz me golpeó inmediatamente, transportándome 30 años atrás, a cuando Carlos construyó la cuna de Patricia en nuestro garaje. Ese olor había sido parte de nuestras vidas durante tanto tiempo. Y ahora aquí estaba nuevamente, en este lugar extraño, tan lejos de casa. Entramos. Había muebles por todas partes, mesas hermosas con incrustaciones de madera oscura, sillas con respaldos tallados, libreros que parecían obras de arte. Y al fondo, inclinado sobre una mesa de trabajo, lijando lo que parecía ser una puerta, estaba él. Carlos Alberto González. Mi esposo. El padre de mis hijos. El amor de mi vida. El hombre que me había destruido. Llevaba una camisa de mezclilla manchada de acerrín, pantalones de trabajo viejos, lentes de seguridad colgando de su cuello. Estaba más delgado que antes, su cabello completamente gris ahora, nuevas arrugas en su rostro. Pero era él. No había duda. 10 años mayor, pero inconfundiblemente él. Lucía me tocó el brazo suavemente. Respiré profundo, reuniendo cada gramo de valor que tenía. Carlos, dije su nombre, mi voz sonando extraña incluso para mí misma. Él dejó de lijar. Su cuerpo se puso rígido. Lentamente, muy lentamente, se dio vuelta. Nuestros ojos se encontraron. Vi el shock en su rostro, el color drenándose de sus mejillas. Su boca se abrió pero no salió ningún sonido. La lija cayó de su mano, golpeando el piso de concreto. Durante lo que pareció una eternidad pero probablemente fueron solo segundos, nos quedamos mirando el uno al otro a través de ese taller lleno de muebles hermosos y mentiras feas. Rosa, finalmente susurró, su voz quebrada, casi irreconocible. Rosa, yo. 10 años, lo interrumpí, mi propia voz temblando de emoción contenida. 10 años lloré tu muerte. 10 años encendí velas en tu altar. 10 años tus hijos preguntaron por qué te fuiste. Y aquí estás, vivo, haciendo muebles como si nada hubiera pasado. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No lloré. No todavía. Había venido por respuestas, y no me movería de ahí hasta obtenerlas. Necesitas explicarme, continué, mi voz ganando fuerza. Necesitas decirme por qué nos hiciste esto. ¿Por qué me dejaste creer que habías muerto? ¿Por qué abandonaste a tus hijos? ¿Por qué fingiste un accidente y me entregaron cenizas de alguien más? Él se tambaleó hacia atrás, apoyándose contra la mesa de trabajo. No esperaba, nunca pensé que me encontrarías. Su admisión fue como una bofetada. Ni siquiera intentó negarlo. Una foto, le dije, sacando la imagen impresa de mi bolsa. Una simple foto en el grupo familiar. Ahí estabas tú, sonriendo en una boda en Phoenix, mientras yo lloraba frente a tu urna en Guadalajara. Carlos se dejó caer en una silla cercana, su cara entre sus manos. El taller estaba en silencio excepto por el zumbido de un ventilador industrial en la esquina. Lucía se quedó cerca de la puerta, dándome espacio pero lista para intervenir si era necesario. Yo me quedé de pie frente a él, esperando, exigiendo la verdad con mi silencio. No sé por dónde empezar, murmuró finalmente, levantando la vista hacia mí. Sus ojos estaban rojos, hinchados. Rosa, cometí el error más grande de mi vida. El más cobarde, el más imperdonable.
Y no hay nada que pueda decir para justificarlo. Entonces no justifiques, respondí con firmeza. Solo dime la verdad. Después de 30 años juntos, de 4 hijos, de todo lo que construimos, me debes al menos eso. Respiró profundo, sus manos temblando. Las deudas, comenzó, su voz apenas un susurro. Tenía deudas de juego. Muchísimas deudas. Había estado apostando durante años, escondiendo el problema de ti, de todos. Al principio eran apuestas pequeñas, peleas de gallos, partidos de fútbol. Pero se fue de las manos. Pedí préstamos, empeñé cosas, me metí con gente peligrosa. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Cuánto?, pregunté. Casi 1.000.000 de pesos, admitió, y yo tuve que agarrarme de una mesa para no caer. Sabía que nunca podría pagarlo. Los prestamistas empezaron a amenazar. Dijeron que irían por ti, por los niños. Entré en pánico total. No podía pensar con claridad. Entonces conocí a un tipo que me ofreció una salida. Una salida, repetí, mi voz cargada de incredulidad y rabia. ¿Destruir a tu familia fue tu salida? Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Me dijo que podía fingir un accidente, conseguir cenizas de alguien más, documentos falsos. Me prometió que las deudas se cancelarían si yo desaparecía, que mi familia estaría a salvo. Dijo que el seguro de vida te ayudaría. En mi desesperación, en mi cobardía absoluta, lo hice. Organicé todo. Fingí el viaje de negocios, el supuesto accidente. Pagué a gente corrupta para que confirmara mi muerte. ¿Y el seguro de vida?, pregunté, recordando que nunca recibimos nada. Nunca llegó, ¿verdad?, dijo con amargura. Me estafaron. El tipo que me ayudó se quedó con ese dinero. Para cuando me di cuenta, ya estaba aquí, sin documentos reales, sin poder regresar sin enfrentar cargos por fraude. Quedé atrapado en mi propia mentira. Cada palabra era como un cuchillo en mi corazón. ¿Sabes lo que fue tu funeral?, le pregunté, mi voz quebrándose finalmente. ¿Sabes cómo lloraron tus hijos? Patricia no pudo levantarse de la cama durante un mes. Tu hijo menor dejó la escuela porque tenía que trabajar para ayudarme con los gastos. Gabriela tuvo ataques de ansiedad tan severos que terminó en el hospital. Y Tomás apenas hablaba tu nombre sin romper en llanto. Lo sé, sollozó. Dios mío, Rosa, lo sé. Cada día vivo con esa culpa. Cada noche me acuesto pensando en ustedes, en lo que les hice. Pero cuando pasó el tiempo, cuando me di cuenta del horror de lo que había hecho, ya no había forma de volver atrás. ¿Cómo aparezco después de 1 año, 2 años, 5 años? Y después de 10, espeté. ¿Eso es mejor? Se cubrió el rostro nuevamente. No hay nada mejor en esto. Todo fue una pesadilla de mi propia creación. Me senté en otra silla, mis piernas ya no podían sostenerme. Lucía se acercó y puso su mano en mi hombro. ¿Hay alguien más?, pregunté la pregunta que más me aterraba. ¿Tienes otra familia aquí? Él vaciló. Ese momento de duda me dijo todo lo que necesitaba saber. Conocí a alguien, admitió finalmente. Una mujer con 2 hijos. Pero no es lo que piensas. ¿Qué se supone que deba pensar?, grité, perdiendo mi compostura por primera vez. Mi esposo, que supuestamente estaba muerto, conoció a alguien. ¿Se casaron? ¿Viven juntos? ¿Esos niños te llaman papá mientras mis hijos visitan tu tumba falsa cada año? No. No nos casamos. No es así. Se levantó, acercándose a mí, pero Lucía se interpuso. Le rento un cuarto en una casa que compré. Eso es todo. Le dije que era viudo para explicar mi tristeza. Ella y sus hijos son inquilinos, nada más. ¿Y ella sabe la verdad?, preguntó Lucía, protectora. No, admitió Carlos. Nadie aquí sabe quién soy realmente. Uso el apellido de mi mamá. Ruiz. Carlos Ruiz. Nunca me casé con nadie. Técnicamente todavía estoy casado contigo, Rosa. Nunca dejé de estar casado contigo. Esa afirmación me sorprendió. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué no pediste divorcio? ¿Empezaste una vida nueva real?
Porque nunca dejé de amarte, dijo, y esas palabras me enfurecieron más que todo lo demás. No hables de amor, le grité. El amor no abandona. El amor no miente. El amor no hace llorar a sus hijos en falsos funerales. El amor no deja a su esposa vender tamales en el mercado a las 5 de la mañana para sobrevivir mientras él está vivo en otro país haciendo muebles bonitos. Tienes razón, dijo, dejándose caer nuevamente. Perdí el derecho de hablar de amor hace mucho tiempo. Solo sé que cada mueble que hago, cada mesa, cada silla, pienso en nuestra familia. Por eso hago estilo mexicano. Por eso uso maderas que me recuerdan a casa. Es patético, lo sé. Pero es lo único que me conecta con lo que perdí. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. El peso de sus confesiones llenaba el espacio entre nosotros. Había venido por respuestas, y las tenía. Pero no me hacían sentir mejor. Solo confirmaban que mi vida había sido una mentira más grande de lo que imaginaba. ¿Tu hermano lo sabía?, pregunté de repente, recordando a Javier. Carlos asintió avergonzado. Me llamó algunas veces. Le pedí que guardara el secreto. Él pensó que estaba protegiéndome. Otra traición. Otra mentira en la que había estado viviendo. ¿Quién más?, exigí saber. Solo él. Te lo juro, Rosa. Solo mi hermano. Lucía me ayudó a levantarme. Necesitas descansar, me dijo suavemente. Esto es demasiado para procesar de una vez. Tenía razón. Me sentía mareada, abrumada, destrozada de maneras que ni siquiera podía describir. Miré a Carlos una última vez. No he decidido qué hacer con esta información, le dije. No he decidido si se lo diré a tus hijos, si te denunciaré, si simplemente me daré vuelta y fingiré que este encuentro nunca pasó. Pero necesitas saber algo, el hombre que amé murió hace 10 años. No porque fingió su muerte, sino porque ese hombre nunca habría sido capaz de hacernos esto. Salimos del taller dejándolo ahí, llorando entre sus muebles. El sol de Arizona me cegó momentáneamente. Lucía me llevó de vuelta a su carro. Durante todo el camino a su casa no dije una palabra. Solo miraba por la ventana, viendo pasar este lugar extraño donde mi esposo había construido una vida sin nosotros. Los siguientes días en Phoenix fueron una tortura. Me quedaba en la casa de Lucía, pretendiendo descansar, pero mi mente no paraba. Había obtenido algunas respuestas, pero surgían 1000 preguntas nuevas. ¿Era verdad lo de las deudas? ¿Realmente esa mujer era solo una inquilina? ¿Qué más me había ocultado durante todos estos años? Lucía notó mi agitación. Una mañana, mientras tomábamos café en su cocina, me dijo, prima, sé que tu cabeza está llena de dudas. ¿Qué necesitas para tener paz? Era una buena pregunta. ¿Qué necesitaba? Necesitaba saber toda la verdad, no solo la versión que Carlos había decidido contarme. Quiero ver dónde vive, le dije. Quiero verificar sus palabras sobre esa mujer y sus hijos. Lucía me miró con preocupación. ¿Estás segura? Ver más podría doler más. Ya no puedo doler más de lo que duelo, respondí. Pero necesito saberlo todo antes de decidir qué hacer. Así que investigamos. Lucía tenía un sobrino que trabajaba en bienes raíces. Le preguntamos discretamente sobre propiedades a nombre de Carlos Ruiz en Phoenix. Tardó 2 días, pero encontró la dirección. Una casa modesta en un barrio de clase trabajadora, comprada hace 8 años. El precio había sido razonable, nada extravagante. Fuimos en auto, estacionándonos calle abajo. La casa era de un solo piso, pintada de beige, con un pequeño jardín frontal y 2 carros viejos en la entrada. Uno era una camioneta de trabajo, probablemente de Carlos. El otro era un sedán familiar con asientos de bebé visibles en la ventana trasera. Mi corazón se encogió al ver eso. Mientras observábamos, la puerta se abrió. Salió una mujer joven, quizás de 35 años, con 2 niños pequeños. Ella llamó hacia adentro, Carlos. Ya nos vamos al supermercado. ¿Necesitas algo? Mi estómago se revolvió al escuchar a mi esposo responder desde adentro, no, gracias Jennifer. Manejen con cuidado. La familiaridad entre ellos me destrozó. No parecían inquilinos y casero. Parecían una familia.
Los niños subieron al carro mientras Jennifer revisaba su bolsa. Carlos salió a la entrada, usando shorts y una camiseta simple. Se despidió de ellos con la mano. Los niños le gritaron «Adiós, señor Carlos», antes de que el carro arrancara. «Señor Carlos», repetía amargamente. Ni siquiera lo llaman papá. Eso es bueno, ¿no?, dijo Lucía suavemente. Significa que no ha mentido sobre esa parte. Pero verlos juntos, ver la vida que había construido, me hacía sentir como si ya no existiera para él. Como si nuestra familia en Guadalajara fuera solo un recuerdo lejano que podía ignorar fácilmente. Regresamos a casa de Lucía. Esa noche no pude comer. Mi prima se preocupó, insistiendo que necesitaba mantener mis fuerzas. Pero, ¿para qué? ¿Para seguir descubriendo más verdades dolorosas? Al día siguiente llamé a mi comadre Estela en Guadalajara. Necesitaba hablar con alguien de casa. «¿Cómo van las cosas por allá?», le pregunté, tratando de sonar normal. «Bien, Rosa. No te preocupes. Tus tamales siguen vendiéndose. Tus hijos me han preguntado por ti. Les digo que estás descansando». Hizo una pausa. «¿Lo encontraste?». «Sí», susurré. «Lo encontré. Y no sé qué hacer, Estela». Tiene razones, explicaciones, disculpas. Pero nada de eso quita el dolor que nos causó. Nada de eso devuelve los 10 años que perdimos. ¿Quieres que se lo diga a tus hijos?, preguntó gentilmente. No, respondí rápidamente. No todavía. Necesito entender todo primero. Necesito decidir cómo manejar esto. Después de colgar, me senté en el patio trasero de Lucía. El clima de Phoenix era tan diferente a casa. Todo aquí era diferente. Incluso yo me sentía diferente, como si hubiera envejecido años en solo una semana. Lucía salió con 2 vasos de agua fresca. «Prima, ¿puedo darte un consejo?». Asentí, demasiado cansada para hablar. «Ve a hablar con él otra vez. Pero esta vez, pregúntale cosas específicas. Sobre el dinero, sobre la casa, sobre todo. Mereces respuestas completas, no solo confesiones parciales». Tenía razón. Al día siguiente regresé al taller. Esta vez fui sola. Carlos me vio entrar y dejó lo que estaba haciendo inmediatamente. «Rosa», dijo, su voz llena de sorpresa y algo parecido a esperanza. «Tengo más preguntas», anuncié sin preámbulos. «Y necesitas responderlas todas, sin mentiras, sin omisiones». Asintió rápidamente. «Lo que sea que necesites saber». «La casa», comencé. «¿De dónde sacaste el dinero para comprar una casa?». Su rostro se puso pálido. «De nuestras cuentas conjuntas. Antes de fingir mi muerte, saqué todo el dinero que pudimos ahorrar. Unos 70,000 pesos. Lo convertí a dólares, crucé la frontera y compré la casa aquí donde los precios eran más bajos entonces». Me quedé sin aire. «Dejaste a tus hijos y a mí sin ahorros. Sin nada para el funeral que tuve que organizar, para las deudas que tuve que pagar». «Lo sé», susurró. «Lo sé y me odio por ello cada día». «¿Y la propiedad en Guadalajara?», pregunté. «¿Nuestra casa?». «Está a tu nombre», dijo. «Mi mamá insistió en eso cuando la compramos, ¿recuerdas? Dijo que las mujeres necesitan seguridad. No pude tocarla incluso si hubiera querido. Una pequeña bendición. Al menos mi suegra, que en paz descanse, tuvo la sabiduría de protegerme». «¿Has intentado vender la casa o tomar alguna acción legal sobre ella?». «No puedo», admitió. «Estoy legalmente muerto en México. Cualquier intento de reclamar propiedades levantaría sospechas. Además, esa casa es tuya. Siempre lo fue». «¿Y esa mujer, Jennifer?», continué. «Cuéntame la verdad completa sobre ella». Suspiró profundamente. Necesitaba ingresos. Compré una casa de 3 recámaras pensando que podía rentar cuartos. Jennifer respondió al anuncio hace 6 años. Acababa de divorciarse, tenía 2 niños pequeños. Le renté 2 habitaciones. Pagaba bien y a tiempo. Eso es todo, Rosa. Te juro que eso es todo. Pero ella piensa que hay algo más, señalé. La forma en que te habla,
cómo interactúas con sus hijos. Tal vez ella quiera que haya algo más, admitió. Pero yo nunca he cruzado esa línea. Nunca. Porque a pesar de todo, a pesar de haberlos abandonado de la peor manera posible, nunca dejé de considerarme tu esposo. No sabía si creerle. No sabía si importaba. Una última pregunta por ahora, dije. Tu hermano Javier. ¿Cuánto sabe exactamente? Le llamé solo unas pocas veces durante estos 10 años. Siempre desde teléfonos públicos. Le dije dónde estaba, que estaba bien. Le hice prometer que nunca te lo diría. Pensé que estaba protegiendo a todos, pero solo empeoraba todo. Salí del taller con más información pero no más paz. Las piezas del rompecabezas iban encajando, revelando una imagen de cobardía, desesperación y traición que me enfermaba. Pero aún había más que descubrir. Lo sentía en mis huesos. Esa noche en casa de Lucía, mientras ella preparaba la cena, recibí una llamada inesperada. Era mi hija Gabriela, la segunda mayor. Mi corazón se aceleró. Rara vez me llamaba sin previo aviso. «Mami, ¿estás bien? Patricia dice que estás en Phoenix». «Sí, hija. Estoy bien. Solo visitando a tu prima Lucía», mentí, odiando cada palabra. «Mami, necesito decirte algo». Su voz sonaba tensa, cargada de emoción. «He estado guardando un secreto que me está matando. Y con todo el trabajo que has estado haciendo estos años para sanar, para seguir adelante, siento que ya no puedo seguir callando». Mi sangre se heló. «¿Qué secreto, Gabriela?». Hubo un largo silencio. Escuché su respiración entrecortada. Hace 5 años, cuando fui a San Diego para esa conferencia de trabajo, crucé a Tijuana un día. ¿Y en un supermercado? «Mami», vi a papi. El mundo se detuvo. «¿Qué?». Lo vi. Estoy segura que era él. Me acerqué, lo llamé. Se dio vuelta, me miró directamente a los ojos, y dijo: «Lo siento, señorita, me confunde con alguien más. Soy su gemelo». «¿Gemelo, mami?». Como si papá hubiera tenido un gemelo que nunca conocimos. ¿Y yo? Dios me perdone, yo quise creerlo porque la alternativa era demasiado horrible. Lágrimas rodaban por mis mejillas. «¿Por qué nunca me dijiste?». «Porque tenías apenas 5 años de su muerte en ese momento. Estabas empezando a sonreír otra vez, a vivir otra vez. ¿Cómo podía llegar y decirte que tal vez papá estaba vivo? ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si realmente era otra persona? No podía hacerte eso. No podía hacernos eso a todos». «Hija», comencé, mi voz quebrada, «necesito decirte algo». Y se lo dije todo. La foto, el viaje a Phoenix, el encuentro con su padre, las confesiones. Gabriela sollozaba al otro lado de la línea. Cuando terminé, ella dijo: «Sabía que algo andaba mal en este viaje. Mamá, lo siento tanto. Debí habértelo dicho entonces. Tal vez hubiéramos descubierto la verdad antes. No es tu culpa, mi amor. Nada de esto es tu culpa». Hablamos durante casi 2 horas. Gabriela me hizo prometer que no tomaría ninguna decisión importante sin hablar con todos los hijos primero. Era lo justo. Esto afectaba a toda la familia, no solo a mí. Al día siguiente, Lucía y yo volvimos al taller. Esta vez, Carlos no estaba solo. Había otro carpintero trabajando con él, un hombre mayor que nos saludó cortésmente antes de salir a almorzar. Carlos nos invitó a sentarnos en una pequeña oficina al fondo del taller. «Mi hija Gabriela te vio hace 5 años», dije sin preámbulos. «En Tijuana». Su rostro se descompuso. «Dios mío. Pensé que me había creído lo del gemelo». «No te creyó. Solo quiso creerte porque amaba demasiado a su madre para destruirla con la verdad». Se cubrió el rostro con las manos. «¿Cuántas personas más lastimé con mis mentiras?». «Más de las que imaginas», respondí fríamente. «Tu hermano Javier también carga con esto. Tus hijos perdieron a su padre. Yo perdí mi esposo, mi compañero, mi mejor amigo. Todo porque no pudiste enfrentar tus problemas como un hombre». «Lo sé», murmuró. «Pero eso no es todo, ¿verdad?», continué,
mi instinto de décadas como esposa activándose. Hay más que no me has contado. Me miró sorprendido. ¿Cómo? Porque te conozco, Carlos. Viví contigo 30 años. Sé cuando estás ocultando algo. Así que dime ahora, antes de que lo descubra yo misma, ¿qué más esconde tu nueva vida? Respiró profundo. Intenté recuperar acceso a nuestras propiedades en México hace 3 años. Contraté a un abogado aquí que prometió ayudarme. Le pagué $5,000. Me estafó. No pudo hacer nada porque, como dije, estoy legalmente muerto. No hay forma de reclamar nada sin exponerme. ¿Intentaste robarme mi casa? Mi voz subió de volumen. No. Bueno, sí, pero no era para quitártela a ti. Pensé que si podía vender algo, al menos podría enviarles dinero a los niños. Mandarte algo de forma anónima. Nunca recibimos nada anónimo, intervino Lucía. Nada. Porque nunca funcionó, admitió Carlos. Cada plan, cada intento de hacer algo bueno desde lejos, fracasó. Estoy atrapado aquí, en esta vida a medias, sin poder ayudar a nadie ni arreglar nada. Me levanté bruscamente. Bien. Te quedas atrapado en tu propia mentira. Eso es justicia poética. Salimos del taller. Pero antes de irnos de Phoenix, Lucía sugirió algo. Prima, ¿no quieres ver la casa de nuevo? Tal vez hablar con esa mujer, Jennifer. Confirmar todo. Era una idea terrible y necesaria al mismo tiempo. Fuimos a la casa al día siguiente por la tarde. Carlos no estaba. Su camioneta no estaba en la entrada. Tocamos la puerta. Jennifer abrió, su bebé en brazos. Sí. Hola, dije, mi corazón latiendo fuertemente. Soy Rosa González. La esposa de Carlos. Su rostro pasó de confusión a shock. ¿Esposa? Carlos dijo que era viudo. No lo es, respondí suavemente. Y necesito hacerle algunas preguntas. La invitamos a tomar café en una cafetería cercana. Le contamos la verdad básica. Carlos no era quien decía ser, estaba casado, tenía hijos, había fingido su muerte. Jennifer estaba devastada. Ella había desarrollado sentimientos por él durante estos años, había esperado que algún día formalizaran algo. Ahora descubría que todo era una mentira. Nunca pasó nada romántico entre nosotros, nos aseguró, lágrimas en sus ojos. Pero yo esperaba. Dios, soy tan tonta. No eres tonta, le dije, sintiendo compasión por esta mujer que también había sido engañada. Él es muy bueno mintiendo. Me engañó a mí durante más tiempo. Jennifer nos dio información valiosa. Carlos nunca traía visitas. Nunca hablaba de su pasado. Trabajaba constantemente. Era amable con sus hijos pero mantenía distancia. Pagaba sus cuentas a tiempo. Era un inquilino perfecto porque necesitaba no levantar sospechas. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Jennifer. No lo sé, admití honestamente. Pero gracias por tu honestidad. Regresamos a casa de Lucía. Mi tiempo en Phoenix estaba terminando. Había descubierto más de lo que esperaba y menos de lo que necesitaba. La imagen completa seguía siendo confusa, fragmentada. Pero al menos ahora sabía que Carlos había estado atrapado en sus propias mentiras tanto como nosotros habíamos estado atrapados en nuestro dolor. La noche antes de mi viaje de regreso a Guadalajara, Carlos apareció en la casa de Lucía. Ella no quería dejarlo entrar, pero yo accedí a escucharlo. Rosa, sé que no tengo derecho a pedirte nada, comenzó. Pero por favor, dame una oportunidad de compensar aunque sea un poco de todo el daño. ¿Cómo?, pregunté. ¿Regresando a Guadalajara? ¿Explicándoles a tus hijos por qué los abandonaste? Si eso es lo que quieres, sí. Lo haré. Lo miré durante un largo momento. Todavía no sé qué quiero, Carlos. Necesito tiempo para procesar todo esto. Necesito hablar con nuestros hijos. Necesito decidir si alguna vez podrás tener un lugar en nuestras vidas nuevamente. Asintió, derrotado pero resignado. Entiendo. Esperaré. He esperado 10 años en este limbo. ¿Puedo esperar más? Al día siguiente, subí al autobús de regreso a casa.
El paisaje de Arizona desaparecía detrás de mí mientras cruzábamos nuevamente hacia México. Llevaba más preguntas que respuestas, más dolor que paz. Pero también llevaba algo más, la verdad. Y con la verdad, tal vez algún día podría encontrar el camino hacia adelante. El viaje de regreso a Guadalajara fue completamente diferente al de ida. Hace 2 semanas había subido a ese autobús llena de miedo y anticipación, sin saber qué encontraría. Ahora regresaba con la verdad pesando sobre mis hombros como una carga imposible de llevar. Carlos estaba vivo. Mi esposo, el padre de mis hijos, había estado vivo todo este tiempo. Y yo tenía que decidir qué hacer con esa información. Cuando llegué a casa, mi colonia me recibió con su familiaridad reconfortante. El olor a tamales de mi vecina, el sonido de niños jugando en la calle, el pregón del vendedor de camotes. Todo seguía igual. Pero yo había cambiado completamente. Me sentía como una extraña en mi propia vida. Mi comadre Estela me esperaba en casa. Había mantenido todo en orden, había seguido vendiendo mis tamales, había cubierto mis ausencias con excusas creíbles. ¿Cómo estás?, me preguntó, estudiando mi rostro cansado. No lo sé, respondí honestamente. Creo que todavía no proceso todo. Los siguientes días fueron una tortura silenciosa. Mis hijos venían a visitarme como siempre. Patricia trajo a mis nietos el domingo para la comida. Tomás pasó el martes después del trabajo para arreglar una tubería que goteaba. Gabriela llamaba cada noche, la única que conocía la verdad completa de mi viaje. Y cada interacción era una mentira por omisión que me destrozaba. «Te ves diferente, mamá», observó Patricia un día, mientras preparábamos la comida juntas. «Phoenix te sentó bien. Deberías viajar más seguido». Si supiera lo que realmente había hecho en Phoenix. Si supiera que había encontrado a su padre vendiendo muebles bajo un nombre falso. El peso del secreto era insoportable. Una tarde, Javier, el hermano de Carlos, vino a visitarme. Era la primera vez en meses. Lo vi llegar por la ventana y algo en mi pecho se endureció. Él sabía. Durante todos estos años, él había sabido que Carlos estaba vivo y nunca dijo nada. «Hola Rosa», me saludó en la puerta, su sonrisa nerviosa delatando su incomodidad. «Javier», respondí fríamente, dejándolo pasar. Nos sentamos en la sala. Él miraba alrededor, evitando mi mirada. Finalmente dije: «Sé que sabías». Se puso pálido. «¿Qué?» «Que Carlos está vivo». «Lo sé todo, Javier. Fui a Phoenix. Lo encontré. Y él me dijo que te había estado llamando durante todos estos años». Las lágrimas brotaron de sus ojos. «Rosa, yo no sabía qué hacer. Me hizo jurar que no diría nada. Dijo que ustedes estaban más seguros sin saber, que había gente peligrosa detrás de él. Yo solo quería protegerlos». «¿Protegernos?». Mi voz tembló de rabia contenida. ¿Protegernos de qué, exactamente? ¿De saber que nuestro esposo y padre era un cobarde que prefirió fingir su muerte antes que enfrentar sus problemas? ¿De tener la oportunidad de ayudarlo, de buscar soluciones juntos como familia? Tenía miedo, susurró Javier. Miedo de que lo que me contaba fuera verdad, de que las amenazas fueran reales. Y después, cuando pasó el tiempo, tenía miedo de decir algo y causar más daño. Quería gritarle. Quería echarlo de mi casa y nunca volver a hablarle. Pero una parte de mí entendía su posición. Carlos había manipulado a todos, incluso a su propio hermano. «Sal de mi casa», le dije finalmente, con una calma que no sentía. «No puedo verte ahora mismo. Tal vez algún día pueda perdonarte, pero ese día no es hoy». Se fue con los hombros caídos, destrozado. Y yo me senté en mi sala vacía, rodeada de fotografías de una vida que ahora sabía había sido construida sobre mentiras. Esa noche llamé a Gabriela. «Necesito hablar con todos los hijos», le dije. «Es hora de que sepan la verdad». «¿Estás segura, mami?», preguntó preocupada. «Una vez que lo digas, no hay vuelta atrás». «Ya no hay vuelta atrás», respondí. «Llevamos 10 años sin poder volver atrás. Al menos ahora tendrán la verdad». Organizamos una cena familiar para el siguiente domingo. Le pedí a cada uno de mis hijos que viniera sin excusas, que era importante.
Patricia pensó que tal vez estaba enferma. Tomás preguntó si necesitaba ayuda con algo. Solo Gabriela sabía lo que se venía. El domingo llegó demasiado rápido. Preparé pozole, su comida favorita cuando eran niños. Puse la mesa con el mantel bonito que solo usaba para ocasiones especiales. Pero mis manos temblaban mientras lo hacía. ¿Cómo les dices a tus hijos que el padre que lloraron durante una década está vivo? Llegaron uno por uno. Patricia con su esposo e hijos. Tomás con su novia. El menor, Gabriela con su esposo. La que faltaba era mi otra hija, que vive en Tijuana pero no pudo venir. Nos sentamos a comer, la conversación ligera y familiar. Mis nietos corrían por la casa. Todo parecía tan normal. Después de la comida, cuando los niños estaban jugando en el jardín, les pedí a mis hijos que se sentaran en la sala. Necesito contarles algo, comencé, mi voz apenas estable. Mamá, nos estás asustando, dijo Patricia. Hace unas semanas, recibí una foto en el grupo familiar. Una foto de la boda en Phoenix. Y en esa foto vi a alguien que reconocí inmediatamente. Hice una pausa, respirando profundo. Vi a su padre. Vi a Carlos. Está vivo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia fue la primera en reaccionar. ¿Qué? No, eso es imposible. Papá murió. Tuvimos su funeral. ¿Sus cenizas están? No son sus cenizas, interrumpí. Todo fue mentira. Fingió su muerte. Y he pasado las últimas semanas en Phoenix confirmándolo. Lo encontré. Hablé con él. Les va a explicar todo. Tomás se levantó bruscamente, su cara roja. ¿Nos estás diciendo que ese hombre ha estado vivo durante 10 años? ¿Mientras nosotros lo llorábamos? ¿Mientras tú trabajabas hasta el cansancio para mantenernos? Sí, dije simplemente. Lo que siguió fue un caos emocional. Patricia lloraba inconsolablemente. Tomás pateó una silla, gritando palabras que nunca había escuchado de él. Gabriela, quien ya sabía, simplemente sostenía mi mano. ¿Por qué?, preguntó finalmente Patricia entre sollozos. ¿Por qué nos haría esto? Les conté todo. Las deudas de juego. La desesperación. Los prestamistas peligrosos. Su decisión cobarde de huir. Los 10 años viviendo en Phoenix bajo otro nombre. Su trabajo en el taller de carpintería. Todo. Quiero verlo, declaró Tomás de repente. Quiero que venga aquí y me explique en mi cara por qué abandonó a su familia. No sé si estoy lista para eso, admitió Patricia. Ninguno de nosotros está listo, dije. Pero es su padre. Merece la oportunidad de explicarse, aunque nada de lo que diga pueda justificar lo que hizo. Gabriela finalmente habló, yo lo vi hace 5 años. En Tijuana. Me dijo que era su gemelo. Y yo quise creerlo porque era más fácil que aceptar que nos había abandonado. Esta confesión abrió otra ronda de lágrimas y preguntas. Esa noche se quedaron hasta tarde, hablando, llorando, gritando, tratando de procesar lo improcesable. Mis nietos se durmieron en el sofá, ajenos al drama que se desarrollaba en la sala. Era pasada la medianoche cuando finalmente se fueron, dejándome exhausta y emocionalmente vacía. Pero había dado el primer paso. La verdad estaba fuera. Ahora había que decidir qué hacer con ella. Los días siguientes fueron los más difíciles desde el descubrimiento inicial. Mis hijos procesaban la información de maneras completamente diferentes. Patricia se refugió en la negación, cuestionando cada detalle de mi historia, buscando alguna explicación alternativa que tuviera más sentido. Tomás se consumía en rabia, hablando de ir a Phoenix a confrontar a su padre personalmente, de exponerlo públicamente, de hacerle pagar por cada lágrima que habíamos derramado. Gabriela oscilaba entre la culpa por no haber dicho nada antes y un dolor renovado que pensaba había superado. Mi hija que vive en Tijuana, Mónica, voló a Guadalajara apenas se enteró. Su reacción fue diferente a la de los demás. Se sentó conmigo en la cocina y me preguntó, «Mamá, ¿qué quieres tú de todo esto? Olvida lo que queremos nosotros por un momento. Tú fuiste su esposa durante 30 años. Tú eres quien más derecho tiene de decidir». La pregunta me tomó por sorpresa.
Había estado tan enfocada en cómo mis hijos reaccionarían que no había considerado profundamente qué quería yo. No lo sé, admití. Una parte de mí quiere que pague por lo que hizo. Otra parte solo quiere olvidar que alguna vez lo encontré y seguir con mi vida. Y hay una parte pequeña, muy pequeña, que recuerda al hombre del que me enamoré y se pregunta si queda algo de él. Mónica sostuvo mi mano. Cualquier decisión que tomes, mami, te apoyaremos. Pero tienes que tomarla tú, no nosotros. Una semana después de mi confesión familiar, Carlos me llamó. Era la primera vez que hablábamos desde que regresé de Phoenix. Rosa, su voz sonaba cansada, derrotada. ¿Ya se lo dijiste a los niños? Sí. ¿Cómo lo tomaron? ¿Cómo crees que lo tomaron?, respondí con amargura. Destrozados. Confundidos. Furiosos. Igual que yo. Hubo un silencio largo. Entiendo si no quieren verme nunca más. Entiendo si me odian. Pero Rosa, si hay alguna manera, cualquier manera de que pueda comenzar a compensar. No sé si eso es posible, lo interrumpí. Pero mis hijos merecen la oportunidad de hacerte las preguntas que necesitan hacer. Merecen escucharlo de ti directamente. Iré, dijo inmediatamente. Cuando sea. Donde sea. Haré lo que sea necesario. Consultamos como familia. Después de muchas discusiones, decidimos que Carlos vendría a Guadalajara, pero no a mi casa. El encuentro sería en un lugar neutral, un pequeño salón comunitario que Estela nos ayudó a conseguir. No queríamos que este momento quedara manchado en nuestro hogar. Carlos llegó a Guadalajara 2 semanas después. No vino directamente a verme. Se hospedó en un hotel modesto cerca del centro. La noche antes del encuentro familiar, me llamó. Rosa, tengo que decirte algo antes de mañana. Algo que descubrí hace poco que cambia todo. Mi estómago se contrajo. ¿Qué más podría haber? Estoy enfermo, dijo somplemente. Me hicieron exámenes hace un mes. Tengo un problema en el corazón. Necesito cirugía, pero no tengo seguro médico aquí. Sin documentos reales, sin identidad legal, no califico para nada. El doctor dice que si no me opero pronto. No terminó la frase, pero entendí. ¿Cuánto tiempo tienes? Meses. Tal vez 1 año si tengo suerte. La ironía me golpeó como un puñetazo. Había pasado 10 años llorando su muerte, y ahora podría morir de verdad. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque no quiero que pienses que regreso buscando tu lástima. Regreso porque cometí el peor error de mi vida y quiero intentar arreglarlo antes de que sea demasiado tarde de verdad. Pero también necesitas saber que el tiempo se está acabando. Esa noche no dormí. La información sobre su enfermedad añadía otra capa de complejidad a una situación ya imposible. ¿Debía contarles a mis hijos? ¿Cambiaría eso su percepción del encuentro? Al final decidí decírselos antes. Llegamos temprano al salón comunitario. Estaba decorado simplemente con sillas en círculo. Les expliqué sobre la enfermedad de Carlos. Las reacciones fueron mixtas. ¿Y ahora se supone que debemos sentir lástima por él?, preguntó Tomás, su voz dura. ¿Después de todo lo que nos hizo? No, respondí. Nadie les pide que sientan nada específico. Solo quería que lo supieran antes de verlo. Carlos llegó exactamente a la hora acordada. Entró al salón y se detuvo al ver a todos sus hijos reunidos por primera vez en una década. Se veía más viejo de lo que recordaba, más delgado, cansado. Pero sus ojos, esos ojos que conocí cuando éramos jóvenes, seguían siendo los mismos. Hola, dijo simplemente, su voz quebrándose. Nadie respondió. El silencio era denso, cargado de años de dolor no procesado. Finalmente, Patricia habló. Siéntate, papá. Oh Carlos. O como sea que te llames ahora. Tenemos muchas preguntas. Lo que siguió fue un proceso doloroso y necesario. Cada hijo tuvo su turno de preguntar, de confrontar, de expresar su dolor. Carlos no se defendió. Simplemente respondió cada pregunta con honestidad brutal, admitiendo su cobardía, su egoísmo, su fracaso como padre y esposo. Tomás fue el más duro. Sabes que dejé la escuela para trabajar. Sabes que mamá vendió su joyería, las pocas piezas que tenía de valor,
para pagar tu funeral falso? ¿Sabes que Patricia tuvo depresión tan severa que estuvo hospitalizada? Lo sé ahora, Carlos respondió, lágrimas corriendo por su rostro. Y no hay palabras para expresar cuánto lo siento. He vivido con esa culpa cada día durante 10 años. La culpa no devuelve el tiempo perdido, dijo Mónica fríamente. La culpa no cura las heridas que causaste. Tienes razón, admitió. Nada de lo que haga podrá deshacer el daño. Pero si me permiten, quiero intentar ser parte de sus vidas nuevamente, en la capacidad que ustedes decidan. La reunión duró horas. Hubo lágrimas de todos, gritos, momentos de silencio tenso. Al final, cada hijo tuvo que tomar su propia decisión sobre qué papel, si alguno, Carlos tendría en su vida. Patricia dijo que necesitaba tiempo, mucho tiempo, antes de poder considerar cualquier tipo de relación. Tomás declaró que respetaría cualquier decisión que el resto de la familia tomara, pero personalmente no estaba listo para perdonar. Gabriela y Mónica dijeron que estaban dispuestas a intentar reconstruir algo, muy lentamente, sin promesas. Y yo, sentada ahí observando a mi familia rota tratando de encontrar un camino hacia adelante, me di cuenta de que mi decisión sería la más difícil de todas. Después de aquel encuentro familiar doloroso y necesario, nuestra vida entró en una nueva fase extraña. Carlos no regresó a Phoenix inmediatamente. Se quedó en Guadalajara, trabajando temporalmente en un pequeño taller de un amigo de Javier que necesitaba ayuda. Mantenía su distancia, respetando los límites que cada uno había establecido, pero estaba disponible para quien quisiera verlo. Gabriela fue la primera en visitarlo. Me lo contó después, sentada en mi cocina tomando café. Fuimos a caminar por el parque donde solíamos ir cuando éramos niños. Hablamos durante horas. Me explicó más detalles sobre las deudas, sobre cómo todo se salió de control. No justifica nada, pero al menos empiezo a entender. Mónica también comenzó a tener contacto limitado con él. Es extraño, mami, me confesó. Es papá, pero no es papá. Es un extraño con el rostro de papá. Pero quiero intentar conocer quién es ahora, no solo recordar quién fue. Patricia mantenía su distancia, pero yo notaba que la rabia había dado paso a algo más complicado. Un día me preguntó, mamá, ¿tú lo has visto? No desde aquella reunión, admití. ¿Vas a verlo? No lo sé, hija. Necesito más tiempo. Pero el tiempo se estaba acabando. Carlos me llamó 2 meses después de su llegada a Guadalajara. Rosa, mi condición está empeorando. Los doctores aquí dicen que necesito la cirugía urgentemente. Pero sin documentos legales, sin forma de probar quién soy realmente, ningún hospital me acepta para procedimientos mayores. ¿Qué significa eso?, pregunté, aunque temía la respuesta. Significa que tendría que confesar todo. Ir a las autoridades, explicar el fraude de mi muerte falsa, enfrentar las consecuencias legales. Solo así podría obtener mi identidad de vuelta y calificar para tratamiento médico adecuado. El peso de esa decisión era enorme. Si Carlos confesaba públicamente, nuestra historia se convertiría en un escándalo. Nuestros vecinos, amigos, toda la comunidad sabría que el hombre que lloramos durante 10 años había estado vivo. La vergüenza, los chismes, las preguntas interminables. No puedo tomar esa decisión por ti, le dije. Es tu vida, literalmente. Pero afecta tu vida también, respondió. Afecta a nuestros hijos. Por eso te llamo. Necesito saber, si confieso todo públicamente, ¿podrán manejar las consecuencias? Convoqué otra reunión familiar. Esta vez en mi casa, alrededor de mi mesa de cocina donde tantas decisiones importantes se habían tomado a lo largo de los años. Les expliqué la situación de Carlos, su necesidad de confesarlo todo para recibir tratamiento médico. Que lo haga, dijo Tomás sorprendiéndome. Que enfrente las consecuencias de sus acciones. Ya es hora. Pero mamá también enfrentará consecuencias, señaló Patricia. La gente hablará. Dirán cosas horribles. Que hablen, respondí, descubriendo una fortaleza que no sabía que tenía. He sobrevivido 10 años creyendo que era viuda. Puedo sobrevivir los chismes sobre descubrir que no lo era. Carlos entregó una confesión completa a las autoridades una semana después. La noticia explotó en nuestro barrio como bomba. Los periódicos locales cubrieron la historia. Hombre fingió muerte por deudas de juego,
abandona familia por 10 años. Las cámaras de televisión aparecieron en mi calle. Los reporteros tocaban mi puerta buscando declaraciones. Mi comadre Estela se convirtió en mi escudo. La señora Rosa no tiene nada que declarar. Por favor, respeten su privacidad. Pero los vecinos no eran tan respetuosos. Algunos me miraban con lástima en el mercado. Otros susurraban cuando pasaba. Hubo quienes me evitaban completamente, como si mi situación fuera contagiosa. Pero también hubo sorpresas. Varias mujeres del barrio vinieron a visitarme, compartiendo sus propias historias de traición y supervivencia. Mi esposo también me mintió durante años, confesó una. Nunca fingió su muerte, pero tuvo otra familia en otro estado. Entiendo tu dolor. Estas conversaciones me dieron una perspectiva diferente. No estaba sola. El dolor que sentía, la confusión, la rabia, eran experiencias que muchas mujeres compartían de diferentes maneras. Formamos un pequeño grupo de apoyo, reuniéndonos los jueves por la tarde en la casa de Estela. Hablábamos, llorábamos, nos reíamos de lo absurdo de la vida. Nos sanábamos juntas. Mientras tanto, Carlos enfrentaba consecuencias legales. Fue arrestado brevemente, pero dado que técnicamente no había cometido un crimen violento y que las supuestas deudas que motivaron su huida nunca fueron probadas legalmente, recibió una sentencia relativamente leve, servicio comunitario, multas, y probation. Lo más importante, recuperó su identidad legal. Con documentos válidos, finalmente pudo acceder al sistema de salud. Los doctores programaron su cirugía cardíaca para dentro de un mes. La operación sería riesgosa, pero sin ella, moriría en cuestión de meses. Patricia vino a verme la noche antes de la cirugía de Carlos. «Mamá, ¿vas a ir al hospital?» No lo había considerado, admití. «Yo voy a ir», anunció, sorprendiéndome completamente. A pesar de todo, sigue siendo mi padre. Y si algo sale mal en esa cirugía, no quiero vivir con el arrepentimiento de no haberlo visto una última vez. Sus palabras resonaron en mí. Carlos había cometido errores imperdonables, había causado dolor inconmensurable. Pero también había sido mi compañero durante 30 años, el padre de mis hijos, el hombre con quien construí una vida antes de que todo se derrumbara. «Iré contigo», le dije finalmente. El día de la cirugía, todos nuestros hijos estaban en el hospital. No por él, aclararon, sino por nosotros mismos, para cerrar un capítulo, para estar presentes en este momento crucial. Carlos estaba consciente antes de entrar al quirófano. Nos vio a todos reunidos en la sala de espera y las lágrimas corrieron por su rostro. «Gracias», susurró cuando nos acercamos. «Por estar aquí. Por darme esta oportunidad de verlos una vez más». La cirugía duró 6 horas. Esperamos juntos, mi familia y yo, en esa sala fría de hospital. Tomás trajo café. Mónica organizó comida. Patricia sostuvo mi mano. Gabriela rezaba en silencio. Estábamos unidos en nuestra incertidumbre, en nuestro dolor compartido, en nuestro amor complicado por este hombre que nos había fallado tan profundamente. Cuando el cirujano finalmente salió, su expresión era seria. «La operación fue exitosa», anunció, y el alivio colectivo fue palpable. «Pero la recuperación será larga. Necesitará mucho cuidado y apoyo». Mis hijos me miraron. La pregunta no dicha flotaba en el aire: ¿quién cuidaría de él? La recuperación de Carlos fue lenta y complicada. Pasó 3 semanas en el hospital, seguidas de meses de rehabilitación. Javier, su hermano, tomó la responsabilidad principal de cuidarlo inicialmente, una forma de compensar su silencio de tantos años. Pero eventualmente, cada uno de mis hijos contribuyó de alguna manera, visitándolo, llevándole comida, ayudando con sus citas médicas. Yo mantuve mi distancia durante los primeros 2 meses de su recuperación. Necesitaba ese espacio para procesar todo, para decidir qué papel, si alguno, querría que Carlos tuviera en mi vida. Mi negocio de tamales había crecido durante este tiempo. La publicidad involuntaria del escándalo había atraído curiosos, y muchos se quedaron porque la comida era buena. Había contratado ayuda, expandido mi menú, y por primera vez en años, tenía estabilidad financiera. Estela me decía: «Mira lo que has construido sin él. Mira lo fuerte que eres». Y tenía razón. Durante estos 10 años había aprendido a sobrevivir, a prosperar incluso, sin Carlos.
Ya no lo necesitaba de la manera que antes pensé que lo hacía. Pero eso no significaba que no pudiera elegir tenerlo en mi vida en mis propios términos. 3 meses después de su cirugía, Carlos pidió verme. Nos encontramos en un café neutral, lejos de nuestros respectivos hogares. Se veía mejor físicamente, pero había una tristeza profunda en sus ojos que nunca antes había visto. Rosa, comenzó, su voz temblorosa, he tenido mucho tiempo para pensar mientras me recuperaba. Tiempo para reflexionar sobre todas mis decisiones, todos mis errores. Y he llegado a una conclusión. ¿Cuál?, pregunté, tomando mi café. No espero tu perdón. No lo merezco. Pero quiero que sepas que he iniciado terapia. Estoy trabajando en entender por qué hice lo que hice, porque las adicciones me controlaron, porque elegí la huida sobre la responsabilidad. No como excusa, sino para asegurarme de que nunca vuelva a causar ese tipo de daño. Su confesión me sorprendió. Eso es bueno, dije simplemente. También quiero compensarte financieramente. La casa que compré en Phoenix, la voy a vender. Todo ese dinero, que originalmente vino de nuestras cuentas conjuntas, te pertenece. Es tuyo para hacer con él lo que quieras. No necesito tu dinero, respondí con orgullo. Lo sé, dijo rápidamente. Veo lo bien que te ha ido. Pero es lo correcto. Además, quiero contribuir a un fondo educativo para nuestros nietos. Nunca podré recuperar el tiempo perdido con ellos, pero al menos puedo ayudar a asegurar su futuro. Mirándolo ahora, este hombre roto que una vez fue mi todo, sentí algo inesperado, compasión. No perdón completo, no todavía, tal vez nunca. Pero compasión por un ser humano que cometió errores terribles y ahora estaba tratando de hacer las paces. ¿Qué quieres hacer con el resto de tu vida, Carlos?, le pregunté. Pensó por un momento. Quiero ser útil. Quiero usar mis habilidades como carpintero para ayudar a otros. Estoy hablando con una organización que construye casas para familias necesitadas. Pagan poco, pero no necesito mucho. Y siento que es una forma de devolver algo al mundo después de todo lo que he quitado. Eso suena bien, admití. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego él preguntó, ¿hay alguna posibilidad de que algún día podamos ser amigos? No esposos, sé que eso terminó. Pero tal vez, eventualmente, amigos. Lo consideré honestamente. No lo sé, respondí. Tal vez con tiempo. Mucho tiempo. Y dependerá de que continúes probando que has cambiado realmente. Entiendo, dijo, y vi alivio en su rostro por no haber recibido un rechazo rotundo. Los meses siguientes trajeron cambios graduales. Carlos se estableció en un apartamento pequeño en Guadalajara, cerca pero no demasiado cerca. Trabajaba en su proyecto de construcción de casas, y según mis hijos que lo visitaban ocasionalmente, parecía genuinamente comprometido con su rehabilitación personal. Patricia sorprendió a todos al ser la primera en invitarlo a un evento familiar, el cumpleaños de su hijo. No es por él, explicó. Es por mi hijo, quien merece conocer a su abuelo, la versión mejorada al menos. Ver a Carlos interactuar con sus nietos fue extraño y conmovedor. Era cauteloso, respetuoso de los límites, claramente aterrado de cometer algún error que pudiera costarle esta segunda oportunidad. Los niños, en su inocencia, lo aceptaron simplemente como el abuelo que conocían por fotografías pero que ahora estaba realmente presente. En cuanto a mí, comencé a permitir pequeñas interacciones. Nos encontrábamos para café ocasionalmente. Él ayudó a reparar algunas cosas en mi casa cuando se lo pedí. Lentamente, muy lentamente, estábamos construyendo algo nuevo sobre las ruinas de lo viejo. No era un matrimonio. No era ni siquiera lo que éramos antes. Pero era algo, una especie de coexistencia pacífica basada en respeto mutuo y entendimiento de nuestras limitaciones. Un año después de encontrar aquella foto en el grupo familiar, me senté a preparar el altar de Día de Muertos. Esta vez, la urna que contenía las cenizas falsas ya no estaba ahí. La había enterrado en el jardín en una ceremonia privada, enterrando junto con ella el capítulo de mi vida donde había sido viuda. En su lugar, puse fotografías nuevas, mis hijos adultos, mis nietos, mi negocio próspero, mi grupo de amigas sobrevivientes. El altar celebraba la vida que había construido, la fuerza que había descubierto, la mujer en la que me había convertido. Carlos vino a ver el altar, invitado por Gabriela. Se paró frente a él durante largo rato.
No hay ninguna foto mía, observó suavemente. No, confirmé. Este altar celebra a las personas que me ayudaron a sobrevivir. Las que estuvieron presentes en mi dolor. Tú puedes estar en la vida de nuestros hijos si ellos lo permiten, e incluso puedes tener un papel limitado en la mía. Pero no estás en este altar porque ese espacio es sagrado. Asintió, entendiendo. Es justo. Esa noche, mientras la familia se reunía para cenar, Carlos se quedó un momento apartado, observando. Vi en su rostro el reconocimiento de todo lo que había perdido, todo lo que nunca podría recuperar completamente. Pero también vi aceptación, la comprensión de que algunas consecuencias son permanentes y deben ser vividas con dignidad. Antes de irse, me tomó aparte. Gracias, dijo simplemente. ¿Por qué?, pregunté. Por no permitir que mi cobardía destruyera completamente nuestra familia. Por ser tan fuerte que mantuviste todo unido incluso cuando yo lo había abandonado. Por darme esta segunda oportunidad limitada de conocer a mis nietos y enmendarlo, aunque sea un poco, con nuestros hijos. No lo hice por ti, le dije honestamente. Lo hice por mí, por nuestros hijos, por la verdad. Lo sé, respondió. Y eso lo hace aún más admirable. Después que se fue esa noche, me senté en mi cocina, rodeada del aroma de las flores de cempasúchil, el sonido de mis nietos riendo en la sala. Había recorrido un camino imposible en el último año. Desde el shock de esa fotografía hasta este momento de paz frágil pero real. Carlos nunca sería mi esposo nuevamente. Ese capítulo cerró hace mucho tiempo. Pero podía ser parte de la vida de nuestros hijos en la capacidad que ellos decidieran. Y yo podía seguir adelante, no cargando el peso de su traición pero sí llevando las lecciones de supervivencia y fortaleza que había aprendido. Mi comadre Estela llegó más tarde con más tamales para la celebración. ¿Cómo te sientes?, me preguntó, estudiando mi rostro. En paz, respondí sorprendida por mi propia verdad. No es la vida que planeé, no es el final de cuento de hadas que imaginé de joven. Pero es mi vida, una que construí con mis propias manos después de que todo se derrumbó. Y eso es suficiente. Brindamos con atole, rodeadas de familia, comida, flores y recuerdos. Había sobrevivido lo imposible. Había encontrado verdad en las mentiras, fuerza en el abandono, y finalmente, paz en medio del caos. La foto que cambió todo seguía guardada en mi cajón, un recordatorio de que la verdad siempre encuentra la forma de emerger, sin importar cuánto tiempo tome. Y yo había aprendido que el perdón no siempre significa reconciliación completa, sino simplemente soltar el peso que nos impide avanzar. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, miré por la ventana hacia las estrellas. Tenía 69 años ahora, una vida completamente diferente a la que imaginé. Pero era una vida honesta, una vida real, construida sobre verdades difíciles en lugar de mentiras cómodas. Y en eso encontraba paz verdadera.